Hola queridos hermanos, bienvenidos a este programa especial con motivo de la fiesta del Divino Niño Jesús, que es una advocación que viene de Colombia y que se ha extendido por todo el mundo por ese mensaje que nos da nuestro Señor Jesucristo en su infancia y además por la belleza de la imagen de este niño. Entonces es una de las devociones más hermosas y extendidas de los colombianos, que es honrado con el título del Divino Niño. Y nosotros podemos ver en el Evangelio según San Juan 14:13, que dice: y todo lo que pidas en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y aquí viene nuestro Señor a mostrarnos su grandeza como hombre y como Dios. Además, esta devoción o esta advocación de nuestro Señor Jesucristo nos muestra cómo es de valiosa la vida humana y además nos muestra el dolor que Él siente cuando ve a sus hijos abortados o abandonados en las calles, y que nosotros tengamos conciencia de la importancia de los niños, de la importancia de los bebés, porque Él bien pudo haber llegado a la tierra ya siendo adulto, pero no, Él quiso venir en el seno materno de nuestra Santísima Madre, la Santísima Virgen María, y además quiso gestarse en su vientre y quiso tener la naturaleza humana desde su concepción hasta su muerte, pasando, claro, por la infancia. Y es aquí en esta pequeña imagen en donde Él nos muestra lo valioso de su infancia, que es una infancia oculta a nosotros. Nosotros no podemos conocer por la Sagrada Escritura lo que pasó en la infancia de nuestro Señor Jesucristo, pero sí lo podemos conocer a través de algunas lecturas, como las revelaciones que nuestro Señor le hace a la beata Ana Catalina Emmerich, o como las revelaciones que le hace a María Valtorta. Entonces, además de esto, nuestro Señor en la Sagrada Escritura nos habla de la importancia de los niños. Y Él nos dice: yo les aseguro que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué nosotros nos tenemos que hacer como niños? Si nosotros queremos aspirar al reino de los cielos, nosotros tenemos que tener la actitud de un niño. Es decir, un niño es dependiente de su papá y de su mamá. No quiere decir que nosotros seamos dependientes de por vida de otro ser humano. Quiere decir que nosotros seamos dependientes de Dios y de María, de nuestra Santísima Madre y de Dios nuestro Padre, ¿sí? En su Trinidad Santísima. Si nosotros somos dependientes de ellos como personas divinas en Dios, y de la Santísima Virgen, nosotros tendremos la seguridad de jamás perdernos y de que el camino por el cual nosotros vayamos siempre va a estar dirigido hacia la santificación y hacia Dios. Si nosotros queremos ser independientes incluso de Dios, como lo pretenden ser los ateos o algunas sectas que toman como alguien líder al demonio, ¿sí? O a algún espíritu, a los espíritus africanos o a la naturaleza, pues el camino que van a tomar es un camino difícil, un camino que no lleva a ningún lado y un camino que no los va a conducir a Dios. Si nosotros tomamos a Dios y a la Virgen, vamos a tener la seguridad de que vamos a llegar al cielo, vamos a llegar a el lugar en el que nos corresponde estar. Nosotros estamos aquí en la tierra de una forma transitoria, pero nosotros somos habitantes del cielo y nosotros tenemos que llegar hasta nuestra casa real, que es el cielo. Además de esto, de esta dependencia que nosotros tenemos que tener de Dios y de la Virgen, nosotros tenemos que tener la obediencia también. Y también tenemos que tener la pureza de intención que tienen los niños, ¿sí? En los niños no hay maldad. Los niños son puros y son inocentes por naturaleza. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dice nuestro Señor Jesucristo que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Tenemos que tener esa pureza y esa rectitud de intención de amar, de ser amorosos con Dios y con nuestros hermanos, para que nosotros podamos llegar al cielo sin vacilar. Y bueno, la devoción ya en esta imagen del Divino Niño comienza en Colombia en el año de 1907. Primero empieza en los carmelitas y después se van a la comunidad de los salesianos. Y fueron tantos los favores que obtuvieron a través de los devotos
de la devoción del Divino Niño que se comenzaron a obrar milagros. Y tenemos el testimonio del milagro de 1915 que fue reconocido por el obispo. Y dice: mi hija María, de 18 años, venía padeciendo terribles dolores de reumatismo. Era tan grande el dolor que padecía y tan devastadora la inmovilidad que el reumatismo le estaba produciendo, que viéndola ya en peligro de muerte, llamamos al sacerdote que la confesó y le administró el viático y la extrema unción. No podía hacer el menor movimiento de pies o de manos sin sentir agudísimos dolores. Los medicamentos de los médicos no le producían ninguna mejoría. Uno de los mejores médicos de la ciudad venía cada día a visitarla, pero los ataques reumáticos eran cada día más fuertes y le daban unas convulsiones que la dejaban medio muerta. El 10 de noviembre del año pasado, que está relatando la persona, cuando uno de los terribles ataques creí que se moría. Al ver que recobraba otra vez el habla, se me ocurrió una idea. Corrí a mi habitación y me traje una imagencita del Divino Niño que nosotros veneramos con mucho cariño, y acercándola a la enferma le dije: hija, nuestro Señor hizo la promesa de que si le pedimos por los méritos de su infancia, nuestra oración será escuchada. Pidámosle por los méritos de sus 12 primeros años de vida. Si te conviene para la salud del alma, te conceda la salud del cuerpo. Dale un beso a la imagen del Divino Niño y la colocamos luego junto a los pies que tanto te duelen. Ella besó amorosamente al queridísimo Niño Jesús y luego colocamos la imagen en el lecho junto a la enferma y rezamos con toda fe. Pasada una hora, de pronto mi hija gritó entusiasmada: papá, papá, estoy curada. Y para demostrarme que sí era verdad, movía los brazos y los pies en todas direcciones sin sentir el menor dolor, siendo que hasta hacía unos minutos, al menos un movimiento de un brazo o de un pie daba un grito de dolor. Estaba totalmente curada. Pronto nos reunimos todos los familiares y emocionados dimos gracias al milagroso Niño Jesús, que hace tales maravillas. Después de 11 meses, mi hija se encuentra muy robusta y sin el más mínimo dolor de reumatismo, y recomendamos a las personas necesitadas a que en cualquier angustia, dolor o necesidad invoquen con toda confianza al Niño Jesús, que tanto goza ayudando a los necesitados. El señor obispo, que nos honra con su amistad y que ha venido varias veces a visitar a la enferma, atestigua también este milagro que los médicos no han logrado explicar. Y entonces está firmado por el obispo de Cali de Colombia como auténtico el milagro que él mismo pudo presenciar. Entonces vean cómo la infancia de nuestro Señor Jesucristo tiene promesas, y promesas enormes, ¿sí? Nosotros digámosle cuando tengamos alguna necesidad: Señor, por los méritos de tus primeros 12 años de infancia, ayúdame en esta necesidad que tengo, ¿sí? Y vemos los grandes efectos que produce el acercarnos a Él. Y vamos a ver cómo es que comienza esta devoción en Colombia. Fíjense, el padre salesiano Juan del Rizo llega a Barranquilla, Colombia, en 1914 y con gran esfuerzo se dedica a recaudar fondos para la construcción de un templo, pero él no tiene éxito. Entonces tuvo la inspiración de pedir a Jesús por los méritos de su infancia. Desde entonces el éxito del padre fue extraordinario y se convirtió en un gran devoto del Divino Niño y dedicó su vida a la propagación de la devoción. Después de 13 años que él ya vivía en Barranquilla, el padre del Rizo fue trasladado a Medellín, en donde continuó su labor invitando a todos a confiar en Jesús y en la infancia de Jesús. Al principio la devoción del padre del Rizo se identificaba con la imagen del Niño Jesús de Praga, pero en Medellín una asociación de devotos a esta devoción se le opuso, alegando que ellos tenían la exclusividad sobre el Niño de Praga, que estas pues son unas posiciones absurdas, ¿no? Nadie tiene el poder sobre ninguna advocación, sobre ninguna devoción, porque todos podemos tener acceso a ellas y podemos ser propagadores de todas las devociones sin tener ningún problema. Pero bueno, en aquel entonces ellos se sentían celosos de esa devoción y entonces le dijeron que no podía utilizar al Niño Jesús de Praga. Y fíjense, aquí hay algo muy interesante. El Niño Jesús de Praga, si nosotros lo vemos, es una imagen muy de la realeza, ¿sí? Ahí nuestro Señor Jesucristo nos muestra su realeza, nos muestra parte de su divinidad, porque Él es Dios, es hombre y además es rey. Y en el Divino Niño, nosotros lo vemos
más humano, más cercano a nosotros, ¿sí? Porque lo vemos con su ropita rosa, lo vemos descalzo, ¿sí? No lo vemos con joyas lujosas como el divino niño de Praga. Entonces, una vez que el padre del rizo busca una forma de expresar su devoción al niño Jesús, él sabía que los milagros no los hace la imagen, sino el mismo Jesucristo que está vivo. Pero, obviamente, si nosotros mostramos la devoción a una imagen, a una advocación, se obtendrán los milagros por manos de Jesucristo, de Dios en su Trinidad Santísima, a través de que nosotros vayamos y peregrinemos a ese santuario, de que nosotros tengamos la imagen en casa y entonces nosotros le pidamos a Dios a través de esa imagen, ¿sí? Vamos a pensar que la imagen es como si fuera un teléfono con el cual nosotros nos podemos contactar con Dios. Entonces, en 1935, el padre del rizo se traslada a Bogotá y ahí se encuentra con una preciosa imagen del divino niño. Y hay otras fuentes que dicen que el padre fue a un artesano italiano para que le hiciera una imagen del niño Jesús en su infancia y que fue un artesano italiano el que hizo la imagen preciosa que nosotros podemos ver. Y entonces coloca la imagen en unos terrenos baldíos de un barrio que se llama 20 de Julio, ahí en Bogotá, en Colombia. Y desde ahí pregonaba a todo quien escuchara los prodigios que Jesús otorgaba a quienes honraran su santa infancia. Los milagros se multiplicaron. Había curaciones, obtención de empleos, reconciliación de familias, protección de negocios y muchas conversiones. Personas que no creían en Dios y que se acercaron a Dios por esta manifestación de Jesús en su infancia en el divino niño. Y esto es lo más importante, la conversión de nuestra alma. Todo lo material va a llegar y después se va a ir, ¿sí? Es momentáneo y es muy efímero. Pero si nosotros tenemos la salvación, si nosotros ya tenemos la conversión, nosotros ya podemos estar felices, porque ya iremos caminando hacia Dios y no tendremos tantos peligros de perdernos como si nosotros estuviéramos en la pachanguita, ¿no? Sin tener a Dios en cuenta y sin pensar en Dios. Entonces, qué hermosa es esta devoción al divino niño. Yo los invito a que recurramos a la infancia de nuestro Señor Jesucristo, que es maravillosa, y a que recurramos a Él en todas nuestras necesidades y que lo invitemos a pasar todo el día con nosotros, que tengamos una relación cercana con Él. Finalmente los voy a invitar a que hagamos una oración al divino niño y dice: Señor Dios, Rey omnipotente, en tus manos están todas nuestras cosas. Si quieres salvar tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá resistir a tu majestad? Señor Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos, y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho: pedid y se os dará. El que pide recibe, pero pedid con fe. Escucha nuestras oraciones, perdona nuestras culpas. Aleja de nosotros todos los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Les voy a compartir una súplica que es para tiempos difíciles. Y dice: Divino niño Jesús, tengo 1000 dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón paternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos, al expirar, recíbeme. Amén. Y ahora les voy a compartir una oración que ustedes pueden rezar cuando ustedes estén pasando por algún momento de intranquilidad, que necesiten la paz, puedan utilizar esta oración. Divino niño Jesús, tú eres el Rey de la paz. Ayúdame a aceptar sin amargura las cosas que no puedo cambiar. Tú eres la fortaleza del cristiano. Dame valor para transformar aquello que en mí debe mejorar. Tú eres la sabiduría eterna. Enséñame en cada instante cómo debo obrar para agradar más a Dios y hacer mayor bien a las demás personas. Te lo suplico por los méritos de tu infancia.
A ti que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y finalmente les voy a compartir esta oración de consagración del hogar al Divino Niño Jesús para que nosotros podamos hacer rey de nuestro hogar a esta advocación. Divino Niño Jesús, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por Señor y dueño de nuestra casa, y te pedimos que te dignes de mostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan, y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna, la nueva era y todas las demás desgracias y accidentes. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, queridos hermanos, les dejo estas oraciones para que ustedes las puedan hacer en sus casas, para que puedan rezarle al Divino Niño y para que Dios esté presente siempre en cada pensamiento y en cada instante de su día y de su vida. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Dios los bendiga.